Es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Creaciones Miss Margaritas 2019. Creamos tu moda, creamos tu propio estilo. Il Forno Restaurante. Endulza tus tardes en Galipán Restaurante. Hoy hablamos de poesía. ¿Te gusta la poesía? Bueno, me la disfruto, aunque no he escrito ninguna poesía por ahora. ¿Tú has escrito alguna poesía? ¿Te has inspirado? No la he escrito. Obviamente en algún momento he conectado de repente con alguno de estos escritos y tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Con esos sentimientos, con todo lo que se transmite, sobre todo con lo social, porque la poesía tiene ese rasgo característico como ese género literario que puede hablar incluso más allá de las palabras y puede reflejarnos, como en otras ediciones de citas que tienen que ver con la poesía, sobre lo social, ¿no? Cómo se expresa la sociedad y en esos sentimientos y en esas emociones encontrar qué es lo que quiere la sociedad también. Bueno, precisamente estamos al día con el tema de la poesía porque se está celebrando en nuestro país el Festival Mundial de Poesía hasta este próximo 13 de julio. Más de 200 poetas nacionales, también de 22 regiones de todo el mundo. Hay poetas de América Latina, el Caribe, Europa, Norteamérica, África y el Medio Oriente. Y este Festival Mundial de Poesía rendirá honores al poeta barinés Leonardo Ruiz, cuyo libro Esto, Palabra, Eres. Esto va a ser muy interesante hasta el 13 de julio, así que muy atentos también a las redes sociales que pueden conocer todo el cronograma de actividades que se van a desarrollar en el contexto de este Festival Mundial de Poesía. Así es, bueno, obviamente la programación la pueden encontrar a través de las redes sociales, de la cuenta incluso en Twitter del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, pero hablando un poquito además de este escritor homenajeado, además de todos los participantes que van a reflejar pues parte y van a contar la historia de estas sociedades, de estos países que participan y la nuestra, por supuesto. Está este poeta, ensayista, cronista, artista plástico venezolano de Barinas. Ha publicado más de 20 títulos de poesía y ensayos sobre cultura popular, ecología y política. Es decir, la poesía permite hablar de todo, señores. Es maestro honorario de la Universidad de las Artes. Actualmente dirige la revista de Resolana de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Y bueno, no solo vamos a estar hablando de esta edición particular del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, sino vamos a estar hablando de la poesía en sí, que además, bueno, tiene sus orígenes. O sea, no se puede ni siquiera puntualizar como una fecha. Va de la mano también con el tema de la sociedad humana y cómo va obviamente desarrollándose, y vamos a ver cómo a lo largo de los años también cómo se ha visto con distintos elementos en nuestro país, sobre todo qué refleja, ¿no? Qué características tienen los poetas latinoamericanos, cómo se ve en otras partes del mundo y sobre todo qué elementos en común pueden encontrar a través de espacios como este festival que se realiza en nuestro país. No, y lo decía también en el contexto de que quizás hay personas que asocian solamente la poesía como algo romántico, sino también puede ser de protesta, también puede manifestar en ella algún tipo de queja de la sociedad, de cómo ha evolucionado, de su idiosincrasia, forma parte de la cultura, de las tradiciones. Es decir, la poesía da para expresar distintos sentimientos y que ese es el arte del poeta, de poder conectar con las personas a través de ese escrito y que venga esa musa, ¿no? Esa inspiración. Eso también es interesante de conocer cómo se da ese proceso creativo para hacer estos poemas, pues. Ahí hablamos del poder de la palabra, ¿no? Y del hacer, del materializar, de donde proviene justamente el término de poesía. Pero tú sabes a quién le gusta la poesía y quién nos va a hablar además de este tema. Carla. Adelante, Carla. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha encontrado en la poesía una forma de expresar sus más profundas emociones, ideas y sueños. En todos los rincones del mundo, con diferentes acentos y métricas, la poesía ha sido una herramienta para manifestarse, para contar historias, para celebrar la vida y para luchar por un mundo mejor. En América Latina, tierra de lo mágico y lo maravilloso, la poesía ha florecido con especial intensidad. Poetas como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidrobo,
Octavio Paz, Mario Benedetti y tantos otros han dejado un legado invaluable que nos conmueve y nos inspira hasta el día de hoy. Sus versos han cantado al amor en su expresión más sublime, pero también han denunciado las injusticias y han acompañado las luchas de nuestros pueblos por la libertad y la igualdad. La poesía latinoamericana es un reflejo de la rica diversidad y la profunda sensibilidad de nuestra gente. Es un canto a la vida, a la esperanza y a la belleza que nos rodea. Te invitamos a sumergirte en el maravilloso mundo de la poesía latinoamericana. Descubre la obra de nuestros grandes poetas y déjate conmover por sus palabras. Déjate conmover, de eso se trata, ¿no? Por ti me he vuelto un poeta, decía una canción por ahí. Mira, la poesía ha estado hasta en distintos géneros. Les guste o no les guste, está presente justamente en eso, no por las letras, sino porque la mencionan también. Y hay unos que intentan pues hacer esta poesía. Bueno. Depende de la interpretación de cada uno. ¿Te parece si presentamos a quienes nos acompañan el día de hoy? Adelante, estos sí saben de poesía, ¿verdad? Adelante. Poesía, canto del alma, así hemos titulado este capítulo de hoy con dos invitados de lujo. Tenemos a Luis Alberto Angulo, escritor. Bienvenido al día. Muchas gracias, Gui. Poeta, articulista también que nos acompaña el día de hoy para hablar de este maravilloso tema y a alguien que hemos tenido en Al Día en otras versiones. Mira, ya estamos un poquito hasta más relajados para hablar de poesía. José Leonardo Riera es escritor y también es, por supuesto, es director general del movimiento Aquiles Nazoa. Recientemente hiciste y fuiste parte de todo este movimiento, de esta marcha, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la poesía. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Bueno, ya te cuento en eso. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo técnico de producción, a Venezolana de Televisión, que es un hogar para la poesía y que, bueno, afortunadamente estamos celebrando un festival que nos trae muy emocionados a todos y todas. Gracias a ustedes. Bienvenido. Mira, vamos a hablar de poesía, ¿no? Primero quisiera saber su concepto o cómo podrían definir ustedes que están inmersos en todo este mundo tan maravilloso. ¿Qué es la poesía? Profesor. Bueno, profesor no. Escritor. Poeta. Intento la poesía. Mira, esa es una pregunta muy difícil. Porque cuando uno está joven, tiene la seguridad de qué es poesía. Pero en la medida que va pasando el tiempo, ya uno no sabe. Uno ya no sabe qué es la poesía. Pero la poesía es una actitud frente a la vida, fundamentalmente. Es decir, no solamente es poeta el que escribe, se vive la poesía. Se vive la poesía. La palabra remite a una etimología griega que es creación, que produce. Pero en realidad la poesía está en la vida del hombre. Lo que es el lenguaje, el significado y la palabra erguida, que rompe con las estructuras mediáticas, con ese desgaste que hay en el lenguaje de todos los días. Es una renovación permanente. Y en esa renovación permanente no solamente están los poetas, hay un colectivo actuando en ello. Por eso, por ejemplo, la poesía siempre está vinculada al hablar, al decir. Es decir, no hay poesía, por ejemplo, hay lenguajes artificiales. Esos lenguajes artificiales, con esos lenguajes artificiales no se puede producir poesía. La poesía se produce en el colectivo. Con la gente que está trabajando, que están diciendo sus cosas, con la agudeza, con el ingenio, con eso que trabajaba mucho tu maestro, Aquiles Nazoa. Esa es la poesía. En ese sentido es que la poesía se nutre. Se nutre. Me gusta esa definición en principio creía que sabía, pero al final me he dado cuenta que no sé lo que significa. Y me gusta también porque desde mi punto de vista es un género que es atemporal, es decir, cada quien lo puede asumir, lo puede interpretar según vivencias, perspectivas, según sociedades, según momentos políticos, según momentos sociales, puede adaptar esa poesía y percibirla de un punto de vista completamente distinto a lo que percibes tú, desde tu punto de vista. O sea, la puedes definir, quizás definirla es hasta odioso, ¿no? Parece como egoísta, como encerrarla en un concepto si es tantas cosas juntas al mismo tiempo. ¿Qué es poesía? Me preguntas. Clavándome en mis ojos tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Me preguntas. Poesía eres tú.
Así es básicamente como nosotros podemos definir la poesía, básicamente entendiendo que la poesía, así como la ciencia es al pensamiento, la poesía lo es al alma. Por eso me encantó el título que le han colocado a este encuentro tan grato que tenemos en el marco del Festival Mundial de Poesía de Venezuela en su 18ª edición. Y esto, palabra eres. Entonces, para definir a la poesía, pudiéramos mencionar la Biblia, por ejemplo. Al principio fue el verbo y dijo Dios. Y a imagen y semejanza de Dios, nosotros los hombres y mujeres estamos hechos. Y en esa perspectiva entonces tenemos el poder de la poesía. Y nuestro escritor homenajeado, Leonardo Ruiz Tirado, dice, esto, palabra eres. O sea que la palabra es poesía, pero también es ciencia, pero también es magia, pero también es conjuro y también es una fiesta que nos invita en el marco de lo que es una Venezuela que en este mes de julio se llena de literatura, se llena de poesía, se llena de libros, se llena de sentimiento, como la poesía nos los permite. Si hablamos de poesía, podemos ver que hay como, si se quiere, y corríjanme ustedes si no estoy en lo cierto, como varios tipos dentro de la poesía hay como géneros también, ¿no? De la poesía. ¿Cómo podríamos definir esto? O sea, hay quienes se dedican quizás más a escribir sobre el amor, más a escribir sobre lo social, más a escribir sobre lo político, sobre la crítica. ¿Cómo se da esa particularidad en cada autor sobre el género que quiere quizás innovar o transmitir a través de la poesía? Decía el maestro Cardenal, Ernesto Cardenal, que en un poema se puede decir de todo. Es decir, que no hay una poesía. Antes hubo un prejuicio que había un lenguaje literario, un lenguaje especial para la poesía. Pero la poesía se ha liberado de eso, o retornó quizás a sus orígenes, y el poema es un todo. Hay una totalidad en la poesía, es decir, que todo está vinculado a todo. Entonces no hay una poesía, bueno, sí, claro, hay una poesía de tendencia, hay una poesía, podríamos decir, filosófica. Los primeros poetas, por ejemplo, en la tradición occidental, los griegos, conseguimos nosotros que eran filósofos y eran poetas, eran pensadores también. Porque después se pensó que los poetas que no había pensamiento en la poesía, que no debía haber pensamiento. Y hay una anécdota que se cuenta mucho de eso, de una señora que se le acerca a un poeta y le pregunta, le dice, yo tengo algunas ideas para hacer un poema, ¿qué hago? ¿Cómo hago para escribirlo? Entonces el poeta le dice, no señora, es que la poesía no es señora, es un pintor, la poesía no se hace con ideas. Pero eso ya no es así. No hay hoy una poesía sin ideas, la poesía está fundamentada hoy también en un pensamiento. Un pensamiento, tiene que haber pensamiento, tiene que haber reflexión también. Intencionalidad, idea, claro. Hay intencionalidad, eso es fundamental. Es decir, el alimento romántico que tú nombrabas antes, y que nombraste en algún momento, hacía pensar que los poetas tenían que estar viviendo con unas musas ahí que les llegaba, de repente les llegaba la musa, y entonces se inspiraba, era el mito de la inspiración. Eso recuerda mucho a un escritor que le preguntaron que si creía en las musas. Y él dice, sí, yo tengo dos. Tengo dos, ¿cómo? ¿Dónde están las musas? Las tengo en las nalgas de sentarme tanto tiempo para escribir. ¿Entiendes? Es decir, es trabajo. Claro que sí. La creación es trabajo también. Y sí hay momentos de inspiración, pero esos momentos de inspiración están vinculados al esfuerzo que hace el poeta en su trabajo. Hay trabajo también allí. Además que creo que lo conversamos aquella vez cuando hablamos de literatura, que la historia que hay detrás de esos libros escritos en tantos personajes reconocidos en la literatura, por ejemplo, latinoamericana, o sea, no estaban pasando por buenos momentos a veces, estaban como en su último suspiro ahí como que bueno, vamos a ver qué sucede, pero tuvieron confianza en eso y los libros son lo que son hoy, son ellos trayéndolos obviamente a nuestro tiempo. Nos toca hacer una pausa, señor Roger. Sí, José Leonardo, tienes pendiente de responder la pregunta también para ver si defines igual que Luis Alberto la misma sobre el tema de la variación de los géneros quizás dentro de la poesía. Pero antes es momento de publicidad.
¿Y sabías que la forma más rápida de pagar es con Pago Móvil BDB QR? Con solo escanear el código QR desde la BDB App, obtienes los datos y ¡juácata! Tu pago es al instante. Porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ya venimos. Y estamos de vuelta con más de Al Día, poesía, canto del alma. Y en la parte anterior dejaba una pregunta y era sobre los subgéneros literarios de la poesía, José Leonardo. Bueno, de eso podemos hablar de manera muy interesante porque Octavio Paz planteaba que la poesía no solamente es una forma o un lenguaje, sino que también es una materia, es un ente, es una entidad, por decirlo de alguna manera, es una fuerza, una energía que nos conecta a lo invisible. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo yo puedo catalogar o clasificar la poesía? De acuerdo a la lectura, que es muy importante, porque no solamente a través de la lectura podemos explorar la poesía. La mayoría de las veces nos conectamos a la poesía desde el sentir de manera holística, integral. Tú dices, se me puso la piel de gallina después que escuché ese poema. Y no necesariamente porque existe un análisis literario. Pero para que se puedan hacer análisis literarios podemos conseguir muchos subgéneros dentro de la poesía, que es uno de los géneros literarios más diversos o, digamos, flexible a la hora de expresar. Por ejemplo, tenemos la poesía, la famosa poesía erótica, la poesía epistolar. Hay poesía que se supedita un poco más a lo que son algunas vanguardias artísticas, como el surrealismo, por ejemplo, el dadaísmo. Hay también no solamente cómo se expresa, sino cómo se escribe, porque hay poesía que está supeditada a la métrica, a las formas clásicas de la poesía, sonetos, cuartetas, décimas, pero también está la poesía en prosa, la que es de verso libre, por ejemplo, o la que es epistolar, que se escribe en carta. Entonces, aquí pudiéramos pasar todo el día hablando de la poesía, pero lo importante es que con esto que estamos conversando, yo sé que toda nuestra audiencia venezolana va a seguir indagando y buscando la poesía que más le caracteriza a sí misma. Mira, y hablando de nuestra audiencia venezolana, nos hemos saludado a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, que también obviamente le habla a una comunidad, o no le habla, se expresa a través de una comunidad para llevar pues todo este material también allí, que llegue a cada rincón. Yo creo que le gusta la poesía. ¿Te gusta la poesía, verdad, Whitney? Más o menos. Bueno, a lo Pero es mejor sale profunda. enamorada. Miren, hablando de este tema, ¿no? O sea, la poesía excluye a alguien. ¿Por qué se los pregunto? Porque cuando estábamos grabando nuestra promo acerca del programa, lo que siempre hacemos para que la gente sepa de qué vamos a hablar en el programa, fue muy gracioso porque Roger estaba recitando una parte de un poema del poeta que estaba homenajeado en esta festival número 18. Y yo le decía, siéntelo, ¿no? Al momento de leerlo. ¿Hay alguna fórmula para aprender a leer poesía? Para leerla, para recitarla, para que otras personas sientan eso que están ahí, o depende, es algo muy personal. O sea, fácilmente yo pudiese sentarme allí y a través de lo que yo estoy sintiendo, pues recitar la poesía y que las personas lo interpreten como quieran. O sea, ¿existe una fórmula? ¿Solo algunos pueden hacer esto? ¿O está más cercano de lo que creemos? Yo creo que todos podemos leer poesía y hay cosas que se pueden aprender. La declamación, por ejemplo, no es la mejor idea. Okay. No es la mejor idea. Porque el declamador muchas veces deforma el poema. Deforma el poema. El poema se deja leer. El poema se deja leer. Lo que hay es que leer, aprender a leer. Y la única manera de aprender a leer es leer mucho. ¿Entiendes? Hay personas que han leído mucho y para escribir es igualmente. El poeta tiene que leer muchos libros y vivir mucho para escribir su poema. A lo mejor lo escribe en un instante, pero ha leído muchos poemas, ha vivido muchas cosas, ha vivido muchas situaciones, ha pensado en muchas situaciones para poder hacer eso. Y la lectura de la poesía, el poema, cuando usted agarra un poema de un poeta, algunas veces hay la tendencia a quererlo diseñar, a quererlo decir de cierta manera. En realidad el poema se puede leer de muchas maneras, pero no se puede leer de cualquier manera. Hay una manera, el poema es como una partitura. El poema te dice a ti cómo leerlo. Entonces, sí se puede aprender a leer. Por eso es una gran idea lo que el gobierno nacional ha querido hacer con esa escuela de poesía que lleva el nombre de Juan Calzadilla, nuestro gran amigo y nuestro querido maestro Calzadilla.
Es decir, darle la oportunidad a la gente de ver la poesía en otra dimensión, porque hemos visto una dimensión literata de la poesía, que muchas veces lo que hace es que la gente lo que hace es correr. Claro, asusta. Sí, asustarse. Y entonces cuando tú como conductor le explicas a la gente que la poesía es muchas cosas de las que ellos aman todo en su vida, que ya... Es más cercana de lo que la gente puede creer. No solamente es más cercana, los seres humanos vivimos en poesía y no nos damos cuenta que estamos viviendo en poesía. Porque la poesía es una mirada, un ver. Si tú no ves eso, no lo puedes... Pero tú nombrabas a Octavio Paz. Él decía que ver y creer. Es decir, que esa es la gran visión de la poesía, ver y creer. Entonces, bueno, y otro poeta decía que para poder escribir poesía lo único que se necesitaba era tener algo que decir, o para tener algo que escribir, decía él, que era fácil escribir, y solamente se necesitaba tener algo que decir y saberlo contar. No es tan fácil, porque la gente se piensa que no hay un esfuerzo. Claro que tiene que haber un esfuerzo de aprendizaje. Y los poetas leemos a otros poetas y nos nutrimos con otros poetas. Y nos encanta conocer poetas. Por eso los festivales de poesía están llenos de poetas. Todo el público que va a un festival de poesía, en realidad son poetas los que están allí sentados oyendo a otros poetas. Porque hay una necesidad de oír a esos poetas porque les trae algo que ellos mismos descubren, algo que ellos mismos llevan. Ahora, José Leonardo, tomando en consideración lo que está diciendo también acá, en ese sentido, ¿cómo está la movida quizás de la poesía dentro de la juventud, ¿no? Porque siempre lo traemos a colación, que con el auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el tema de la lectura y cómo motivar a que los jóvenes se interesen por la poesía, ese es un reto, ¿no? Que se tiene acá en pleno 2024. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que la poesía, como bien lo dijo el maestro Luis Alberto, está bastante conectada con la realidad de cualquier generación en los actuales momentos. Inclusive desde el movimiento Aquiles Nazoa, que se enfoca fundamentalmente en niños y jóvenes, hemos visto cómo es una cualidad innata sobre todo de los niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque están conectados a una visión de un mundo que no es el convencional o el que de alguna forma u otra muchos estamos acostumbrados. Y yo creo que una de las esencias fundamentales de la poesía es el hecho de conectarnos a lo que no se ve. Decía Sudbury que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, y también dice, solo se ve bien con los ojos del corazón. La poesía nos permite plantear eso como un ejemplo de Andrés Eloy Blanco, que él dice, cuando se tiene un hijo, se tiene todos los hijos del mundo. Entonces, a nivel lógico, tú no puedes ver eso. Tú dices, ¿cómo es que se tiene un hijo y se tienen todos los hijos del mundo? No, mi hijo es mi hijo. Es mío. Y de broma, con eso Pero entonces allí es donde se ve el hecho de que el hijo no es solamente el individuo, sino el futuro, sino lo que viene. Y quizás eso no se lo van a decir en la universidad, o quizás eso no se lo van a decir en la escuela, sino que se lo va a decir sencillamente el corazón, porque es el que ve lo que no se ve. Entonces, en esa perspectiva, los niños y jóvenes tienen como que mayor facilidad para plantear cosas que no se ven. Por eso los niños son muy característicos en cuanto a preguntarse. Y yo creo que la poesía en esa perspectiva lo que hace es preguntarnos, ¿sí?, qué tan valientes somos o qué tanto podemos asumir lo que sentimos. Y lo que sentimos lo expresamos a través precisamente de la palabra. Entonces, bueno, yo creo que en este caso lo más importante que se puede expresar a través de la poesía es lo que nosotros no vemos, pero que sentimos. Y es un hecho valiente el que tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros al plantear, mira, hoy me siento triste, hoy me siento contento, hoy me siento y me siento y me siento. Pero a veces pasamos la vida sin querer sentirnos ni siquiera a nosotros mismos. Ajenos completamente a todo esto. Si yo te preguntara, si dijimos hace un rato que también tiene la poesía pues ese elemento característico de cada persona, que cada quien lo va a interpretar y lo va a asumir obviamente a su forma, con sus emociones y con todo esto, y el que lo esté escuchando pues se va a conectar también de forma distinta, o el que lo esté leyendo. ¿Algún poema que te haya marcado? Bueno, que quieras traer en este momento, tú que eres amante de Aquiles Nazoa, evidentemente el credo, porque fue una de mis primeras lecturas, pero nos plantea, a mí por ejemplo, me planteó en ese credo
que pareciera muy poético y muy abstracto y muy creo en el sortilegio de la música. Y tú dices, ¿qué sortilegio? A la edad que yo lo leí. Entonces luego, evidentemente, ok, este es el sortilegio. Y aquí les creen el sortilegio de la música. Entonces cada vez que yo escucho música, esto es un sortilegio. Ya siento el sortilegio es mío. Pero para finalizar, por ejemplo, un credo que para mí me parece un plan de acción, no solamente un poema, sino un plan de acción del cual nosotros hemos tomado parte. Él dice, creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama. Entonces él habla de creer, él habla de que cree en la poesía y que cree en sí mismo, puesto que sé que alguien sabe que alguien lo ama. Entonces son palabras claves que yo recomiendo a todo nuestro pueblo venezolano a que indague un poco en el credo, precisamente para que vean cómo Aquiles planteó en lo que creía, en lo que sentía, y además eso le dio fuerzas y sustento para convertirse en acción, para andar en movimiento y para hacer que los poderes creadores del pueblo evidentemente demostraran la amistad y todos esos elementos de las cosas más sencillas. Mueve fibras. Mira, entonces la poesía. Yacibi está en la calle. Vamos a saber qué dice la gente en la calle sobre la poesía. Adelante. Todos los poemas tienen un lobo, todos menos uno, el más hermoso de todos. Ella baila en un círculo de fuego y, encogiéndose de hombros, se sacude el reto con indiferencia. James Douglas Morrison. Inspirador, ¿no? Hoy nos vinimos aquí, al Centro del Arte en Caracas, para preguntar a los caraqueños qué es lo que más le inspira de la poesía. Así que pondremos a prueba tu inspiración poética. Acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Te gusta la poesía? Sí. Oye, claro, porque la poesía es el enaltecer todo sentimiento que el hombre va creando, va viviendo para expresarlo y llenar a la gente de todo lo bello que es la musa, de apreciar la vida en su plenitud. Sí, me gusta más que todo escucharla, pero la disfruto. ¿Tienes algún poeta favorito? Oye, me gusta lo que escribe quizás Galeano. Sí, me gusta escucharla más que todo. Sí. ¿Tienes algún poeta que te guste más que otro, alguna poesía que te haya marcado? Bueno, me gusta lo que hace Neruda. La barca del pasado. Y ahora, vuelvo los ojos hacia la síntesis del canto, hacia la barca del pretérito. Tu propia barca donde tú venías, piloto de ti mismo, timonel de tu barco. Donde venía la patria recién nacida, como Moisés entre sus mimbres, por donde Dios quiso llevarlo. Amor, cuando yo muera, no te vistas de viuda, ni llores sacudiéndote como quien estornuda, ni sufras, pataleas, que el vecindario alarmen, ni para prevenirla compres gotas de carmen. Un arte que continúa atrapándonos con su magia, incluso a las nuevas generaciones. ¿Y tú, te encanta la poesía? Bueno, ahí lo veíamos, ¿no? Distintas perspectivas, algo que conecta con todo el mundo. Estamos seguros que cada uno interpretó pues a su forma y le sorprendió mucho hacerse paso entre ese ruido de nuestra ciudad como para sentarse o no sentarse, hacer una pausa y leer justamente esto con Yacibi, bastante lindo, ¿no? Y yo le preguntaría también a usted particularmente, ¿no? Decíamos hace un rato acerca de la creación, ¿no? Que detrás de ese poema pues hay muchos elementos, ¿no? Desde su punto de vista hay algo que haya escrito que tenga una historia que usted lleve pues a cualquier lugar donde vaya, como un ejemplo de esto precisamente, de eso que hay detrás de lo que escribe, ¿no? Y que las personas lo interpretan de una u otra manera. Bueno, no sé realmente lo que me estás preguntando, realmente no sabría decirlo. Pero yo recuerdo una anécdota de un taller que hicimos Enrique Mujica y yo en Valencia, y un muchacho leyó un poema.
Y Enrique le preguntó al muchacho, mira, ¿y qué te parece qué es lo que tú quieres decir en ese poema? Y el chamo se ha lanzado con una explicación tan hermosa, tan bello de lo que él quería, de lo que él realmente quería decir, que el gallo le dijo, mira, chico, eso que tú escribiste, abandónalo. Y eso que tú acabas de decir, escríbelo. Entonces muchas veces nos enfocamos en una forma que creemos que es poesía, o en una versificación que creemos que es poesía. La libertad del poeta está ahora que no tiene que estar en eso. Esas formas se hicieron fundamentalmente para recordar lo que se decía. Porque, por ejemplo, cuando se escribían esos largos poemas que eran históricos y todo, había que hacerlos de una manera que pudieran ser repetidos. Esos libros antiguos están escritos de esa manera. Yo no sé griego ni nada de eso, pero sé que Homero escribió su libro en hexámetros y calculó eso y que se podían repetir esas cosas. Hay la mitología hasta cierto punto de un ciego que recitaba un poema de memoria que era un libro. Bueno, pero lo cierto es que se impuso ese criterio de creer que el verso es simplemente la poesía. Hay muchos versos y hay poca poesía. ¿Las coplas llaneras tienen algo de poesía? Algunas. Esto lo vamos a responder en la próxima parte. Nos llega un comentario y dice, la poesía está presente en todas las cosas de la vida. Debemos ser más sensibles y valorar a los poetas. Excelente programa. Los felicito con este comentario. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más de Al Día. Chiquita. Es al pie quieto. Yoseli. Estamos de vuelta. Miren, hablando de poesía, hay una edición muy especial en nuestro país en este momento, la número 18 del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Ustedes, bueno, han enviado sus mensajes, han disfrutado además de esto. Hemos hablado acerca de la definición de la poesía, que no es finita, o sea, tiene muchas interpretaciones y depende mucho de la experiencia, la vivencia de cada persona y de con qué cosas se conecta y qué quiere decir. Decíamos, de hecho, en la pausa donde veíamos un material que se refería a los trabajadores, decían por acá, la voz, la poesía también es la voz de los que no tienen voz para decir las cosas. ¿Y qué nos vamos a encontrar en ese festival? Queremos saber, nuestros televidentes también quieren saber, ¿qué nos vamos a encontrar en este festival? ¿Qué nos pueden decir de este cronograma que es hasta el 13 de julio? Bueno, en particular la invitación es bastante amplia porque en todas las redes sociales, en la página web del festival van a poder conseguir muchísima información. Todo el Sistema Nacional de Medios Públicos, así como ustedes lo han demostrado, está presto y dispuesto a que todo el pueblo venezolano acuda a estas citas que generalmente se hacen todos los días a las 5 de la tarde en el Teatro Simón Bolívar. No obstante, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, que también es la sede por excelencia de la poesía en Venezuela, también todos los días a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde se están haciendo recitales. Yo quiero invitarles el día de mañana viernes para que ustedes puedan acompañarnos en un recital donde voy a hacer la presentación o un adelanto de mi nuevo libro, Entusiasmo. Entonces allí los esperamos a todos a partir de las 2 de la tarde. Mira, pero que sea algo, no puede dar. Bueno, sí. Bueno, la palabra dice mucho. Entonces déjenme aprovechar el turno, el bate. Este poema se lo quiero dedicar a mi abuela Cora Bravo, que está un poquito enfermita, pero con este poema yo estoy seguro que todo va. Mira, me voy a colear ahí, porque mi abuela está en Barquisimeto. Mi abuela tiene más de 90 años, imagínate tú. Eso de sufrir una caída, gracias a Dios, está perfecta, obviamente un poquito golpeadita, así que aprovecha esta colita. Mi abuela se llama Guadalupe. Bueno, vamos con Guadalupe y Cora. Exactamente. Además que mi abuelita también tuvo una caída, así que fíjate mira, cómo la poesía. A los abuelitos, sí. Este poema entonces para ustedes se llama Entusiasmo. En tu alma un fuego ardiente, nace el ímpetu y valor. Tu pecho se hace motor unido a la fe que sientes. Sueña y nunca despiertes, inspírate en tu emoción. Avanza en tu convicción, sigue tu propio camino, mira el futuro, el destino ocurre y es por tu acción.
Emoción de un compromiso nacido del sentimiento, tenacidad y talento, unido a un poder conciso, sensación de alguien que quiso interesarse en su fuerza, accionando con destreza, sabiduría y vocación, mucha determinación ocasiona fortaleza. ¿Entiendes esa emoción nacida de un Dios en ti? Tienes la magia sin fin, un poder es vocación. ¿Sientes determinación inspirándote el esfuerzo? ¡Ánimo! Soy tu refuerzo. Solo muestra tu valía. Mantén siempre la poesía o conviértela en esfuerzo. Vaya, para esas abuelitas, para Cora y para... Bueno, yo le decía cuando estaba pequeña Mamá Lupe. Así que vaya esto. Mira, tengo que recibir una clase con José Leonardo de cómo recitar poesía. Me falta. Tenemos hoy miércoles... Hoy es jueves. Tenemos hoy jueves. Ahí, bueno, esto puede pasar, estamos en vivo. Hoy jueves, aprovechando en esta cita, tú lo decías hace un rato en el Teatro Simón Bolívar, pues hay actividades a propósito de este festival. Hablemos un poquito de esto, la presentación del libro además de Luis Ruiz, que es el homenajeado. Leonardo Ruiz. Leonardo Ruiz presentó, hizo un libro bellísimo que... Bueno, se lo dejé a mi esposa porque dije, se me puede quedar en alguna parte, pero debí haberlo traído, porque es un libro hermoso, recoge casi 10 libros de Leonardo. Se presentó hoy en la Librería del Sur. Y bueno, hay que buscarlo y comprarlo y leerlo, que es el gran homenaje que nosotros podemos hacerle a los poetas, seguir leyéndolo. Y esa lectura del poeta nos nutre a todos, sin saberlo, porque revitaliza siempre al lenguaje y está en un tiempo. El tiempo de la poesía es el presente. No, hay poesía para futuro. La poesía es una arma cargada de futuro, dice un poeta, pero para que pueda ser futuro tiene que ser de hoy. Es decir, el poeta está inmerso en su tiempo, es un hombre que está rodeado de los símbolos y de los signos de su época. No puede estar de espaldas a su tiempo. Por eso se habla un poquito de la responsabilidad social del escritor. Es decir, que él tiene que ser la voz de los que no tienen voces y tiene que estar siempre en contra de las estructuras. Tiene que ser rebelde, tiene que erguirse contra la meditación. Todo ese mundo que aplasta a la humanidad. Por ejemplo, él no puede ser indiferente a lo que pasa en Palestina, no puede ser indiferente a lo que pasa, a las guerras, al hambre, al acoso a un país tan hermoso como nuestro país, que ha sido acosado por unas políticas tan insensatas, ¿entiendes? De países que quieren negarse a nuestro propio desarrollo, a nuestra propia historia, a nuestro propio deseo de ser lo que queremos ser. No, y a nuestra propia identidad también. A nuestra identidad, bueno, la identidad se construye también. Pero esa construcción es esta la que estamos haciendo. Ahora, si alguien quizás nos está viendo en pantalla y dice, bueno, yo quiero iniciarme en este mundo de la poesía, ¿qué es lo primero que debe hacer, José Leonardo? Lo primero que debe hacer es aferrarse a su esencia, a su alma. Yo creo que todos aquí, como bien lo dijo el maestro Luis Alberto, somos poetas en la medida que asumamos el sentir, en la medida que asumamos que tenemos sentimientos. Es mente sana en cuerpo sano, dicen, ¿no? Pero en esa frase se olvidaron del espíritu. Entonces, así como para tener un espíritu sano hay que expresarlo, hay que compartirlo, hay que nutrirlo. Por eso la poesía no es un aspecto nada más para la estética o para distraerse o es un hobby, no. Es una forma de nutrir el espíritu, quizás la forma más directa que tenemos. Y se nutre de dos maneras, asumiéndolo primero, compartiéndolo con otros y sabiendo que hay otros que también están en el mismo proceso, y por eso es que, por ejemplo, Alí Primera nos dice en uno de sus versos, si te falta bastimento, tienes este corazón. Fíjate, entonces tú dices, oh, qué poesía. Y cuando vienes a ver, tú dices, ah, no, pero mira lo que hizo Alí Primera. Entonces, si a mí me falta bastimento, tengo el corazón de Alí Primera. Tenemos en Venezuela y el mundo el corazón de Alí Primera, que nos habla de cuando nombro la poesía, nombro al hombre. Nuestro principal recurso natural no renovable, la poesía. Y sin embargo, aquí estamos en este 18º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, renovando la poesía, porque esto
palabra eres. Redes sociales. @Movimiento Aquiles Nazoa, @JL Riera. Gracias. Por acá, redes sociales, puntos de contacto, En Facebook tengo Luis Alberto Angulo. por donde la gente pueda conectarse, por supuesto, y poder disfrutar y leer. Bueno, nos despedimos con esta invitación a lo que queda de esta cita del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, con este homenaje tan bonito, con estas actividades además en distintos espacios que han sido recuperados para el disfrute de la gente. Cuando la gente se imaginaba que podía entrar a un teatro, era algo como de unas élites, o sea, era impensable que el pueblo venezolano y el pueblo caraqueño pudiese estar en estos espacios, y está justamente también en estas citas. Así que bueno, nos vamos. ¿Te vas a animar a escribir algún tipo de poesía, a recitar o algo? Yo sé. No lo sé. Yo creo que sí. Agradecemos a Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. A ustedes por su sintonía. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Creaciones Miss Margaritas 2019. Creamos tu moda, creamos tu propio estilo. Il Forno Restaurante. Endulza tus tardes en Galipán Restaurante.